Bueno, ya es hora de comenzar. Mientras esperamos un poco más, porque apenas hay 65 personas en sala, vamos a estar compartiendo o mostrando las participaciones que tuvimos el día de ayer, los aportes que tenían. Y bueno, en un punto les dije que por favor pudieran dar ejemplos o conceptos acerca de los dos pilares fundamentales del aprendizaje significativo. Y sí, ciertamente hemos tenido participación, aportes, y vamos a leerlos, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos un concepto de la significatividad lógica y la significatividad psicológica funcionan juntas en el aprendizaje, nos dice. La significatividad lógica asegura que el contenido esté ordenado, claro y coherente y bien explicado, mientras que la significatividad psicológica permite que ese contenido tenga sentido para el estudiante, por lo que relaciona con sus conocimientos previos y lo comprende. Ambas se complementan, el contenido puede estar perfectamente organizado. ¿Se me escucha? Se me escucha, ¿no? Sí. Perfectamente Sí, perfectamente organizado, pero si el estudiante no tiene bases o no logra conectarlo con lo que ya sabe, no habrá este tipo de aprendizaje. Del mismo modo, aunque el estudiante tenga el interés y conocimientos previos, si el contenido está desordenado o mal explicado, tampoco logrará comprenderlo. Una interesante expansión de los conceptos que dimos, ¿no? Y justamente uno no puede funcionar sin lo otro. Justamente trabajan a la par para poder obtener o lograr lo que es el aprendizaje significativo. Acá tenemos otro aporte que nos dice que el puente entre ambos pilares es la motivación. Sin actitud activa del estudiante, sin una actitud activa del estudiante, el aprendizaje significativo no sucede. Y justamente para esa motivación, es una palabra clave acá, vamos a generar, debemos llamar la atención. Qué interesante. De alguna u otra manera tratamos de conectar todo lo que vamos aprendiendo, o al menos ese es mi objetivo, de que podamos dar secuencia y justamente utilizar los mismos aportes como recurso o bases e inicios para la siguiente sesión. Y es algo bien bonito que dice, el puente entre ambos pilares es la motivación. Y no solamente entre ambos pilares, realmente sin motivación no puede haber una enseñanza, no, si tú tienes a un estudiante que pierde la atención y la motivación, no va a haber un aprendizaje óptimo, o tal vez ni siquiera va a haber aprendizaje. Entonces, esta palabrita creo que se ha llevado el crédito de hoy. Muy interesante. Sigamos leyendo. Vamos a tocar este concepto, por favor, luego. La significatividad lógica nos dice que se explica que es un tratado internacional, después sus efectos jurídicos entre estados. Guay. Significatividad psicológica. El estudiante ya entiende qué es un estado o una ley. Ah, ya es un ejemplo en cuanto a derecho, ¿verdad? El estudiante ya entiende qué es un estado o una ley, puede relacionar los tratados con ejemplos reales. Claro, y normalmente partimos con la significatividad psicológica. Muy interesante. Y acá explicamos los tratados y complementamos a lo que el estudiante ya sabe. Ahorita voy a acabar, no se preocupe. De esquema tenemos que en macroeconomía el texto o la clase explica la inflación por demanda. En la parte de la significatividad lógica. Y acá tenemos que en macroeconomía él sabe y vivió que en diciembre hay más aguinaldos y los precios suben. Uy, bastante buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy interesante, totalmente real. Gracias, Esquemel, por el aporte. Luego tenemos a Noelia Claro Soto, que nos dice que la significatividad lógica
enseñar que la multiplicación es suma reiterada, una suma reiterada o repetitiva, es un concepto ordenado y secuencial. Hablamos de lo que el estudiante ya llega con los conocimientos previos. Mientras que la significatividad psicológica, el alumno entiende esto porque ya sabe sumar conocimiento previo y puede aplicarlo para calcular rápido cuántos dulces necesita para tres amigos. Si no sabe sumar, la multiplicación carece de significatividad psicológica. Guay, muy interesante, incluso a nivel primario. Y bueno, hemos leído los aportes. Les agradezco por aportar, enriquecer la clase, la sesión. Todo esto voy a ir compartiendo al final. Si se dan cuenta, eh, he eliminado las anteriores sesiones. ¿Por qué? Uy, uy, uy. ¿Por qué he eliminado las anteriores sesiones? Porque justamente la ventana del Google que estoy utilizando ya me consume 900 megabytes de RAM. Y tal vez en esta computadora no sea mucho, pero en la mayoría de las personas, de los participantes, sí llega a afectar. Y más si tenemos otras tareas abiertas en nuestra computadora, como archivos de Excel, libros, PDFs, otras páginas, quizás algunos videos en YouTube y otras tareas. Porque entienden, ¿no? Cómo funciona básicamente los elementos básicos de la computadora. Tenemos la memoria RAM, el almacenamiento y el procesador. Bueno, fuera del tema que estamos hablando ahora, ¿no? En caso de que le sirva a alguien al momento de poder seleccionar una computadora, esos son los tres puntos más básicos que debe ver. Y lo podemos relacionar y hacer una analogía con el trabajo de escritorio que tenemos, con el estudio que tenemos. Entonces, podemos relacionar la memoria RAM con el escritorio. Es decir, nosotros trabajamos en el escritorio y normalmente ponemos las carpetas, los trabajos actuales con los que estamos trabajando. Mientras más grande es nuestro escritorio, podemos hacer muchas más cosas, ¿verdad? Acumular más documentos, trabajar en distintas áreas o tareas pendientes que tengamos, y lo tenemos a la vista, al alcance nuestro. El almacenamiento es básicamente los gaveteros que tenemos, donde llegamos a almacenar, archivar las carpetas de palanca, guardar los archivos que ya rara vez utilizamos, etcétera. Es una capacidad, básicamente, de almacenamiento. Y el procesador es básicamente la velocidad con la que vamos sacando esa información de nuestros gaveteros. Es decir, cómo nos levantamos nosotros del escritorio, vamos, sacamos esa información y lo volvemos a poner en el escritorio para seguir trabajando. Entonces, con esos tres puntos básicos uno puede saber qué es lo que necesita más para su medio de trabajo. Y en este caso, solamente esta ventanita está utilizando casi 1 GB, imagínense. Ayer con los otros dos marcos que eran más recursos, pasaba el gigabyte de RAM. Y por eso que en algunas personas o algunos participantes cuando entraban, les tardaba bastante en cargar o hasta puede sobrecalentarse demasiado su computadora. Para eso tendrían que cerrar algunas actividades, algunos libros, etcétera, y no es conveniente, ¿no? Tampoco para nosotros ni para la clase. Y ahora sí, sin salir mucho del tema, les pido disculpas. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Si, si notan algo raro en mi voz, les pido disculpas. Estoy caído del resfrío. Me golpeo el resfrío, pero se puede. El día de hoy vamos a avanzar nuestra sexta sesión, que correspondería básicamente a... Voy a presentar. Nuestro último tema respecto a la segunda unidad o el eje que correspondía a herramientas digitales para la enseñanza. El día viernes, si no me equivoco, sí, viernes, hemos dado inicio conociendo las plataformas. Hemos visto que básicamente esto eran las aulas virtuales en las que podemos hacer todo tipo de actividades de manera sincrónica, al mismo tiempo y simultánea. Ayer hemos visto las herramientas para crear contenido.
Nos referimos a Canva y al otro que era Genially. Ambas que eran interactivas y que nos permitían más que todo crear un contenido llamativo para el participante, estudiante. Estos podían ser de manera estático, es decir, el Canva, pero muy intuitivo y muy útil, como también el Genially, que lo hace incluso un poquito más didáctico, ¿no? Y permite que cada estudiante pueda interactuar, pero solamente se centra en eso, es decir, en ser herramientas para crear contenido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la gamificación y el aprendizaje interactivo. Bueno, comienzo con esta pregunta. ¿Alguien puede decirme en sus palabras qué entiende por gamificación? Adelante, los escucho. Me gustaría saber cómo lo definimos. Buenas noches, licenciado. La gamificación sería algo así como el juego con el aprendizaje más juntos, una manera educativa, pero también divertida de aprender. Ya, muy interesante, sí. La verdad es válido ese concepto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Porque con cada concepto estamos ya entendiendo mejor y mejor si vienen los conceptos de nosotros mismos. Muy buenas noches, ingeniero. Adelante, María del Carmen. Hoy por hoy la gamificación podemos nosotros utilizarla tanto en lo que es el contexto educativo, de manera presencial a través de juegos, dinámicas con los estudiantes, como también de manera eh, interactiva, porque a través de cada uno de nuestros contenidos podríamos nosotros apropiarnos de esto, ¿no? Si lo hacemos de manera presencial y física, tenemos el contacto con los estudiantes, podemos ver las emociones, podemos ver sus reacciones, y si lo hacemos de manera interactiva, podemos ver la velocidad en la cual ellos pueden interactuar con la gamificación, ¿no? Creo que es un tema muy, muy interesante. Gracias, María del Carmen. Y sí, estamos ya repitiendo esta parte importante, este término que es interacción. Acá Carlos Raúl nos dice, Esquemel, ahí es Carlos Raúl Esquemel. Carlos Raúl nos dice que es una técnica de juegos. ¿Sí? Es básicamente una técnica de juegos, pero a ver, ¿alguien más que quiera colaborar, aportar? Adelante. Podemos escuchar. Tenemos tiempo. ¿Nadie? Bueno, Aquí. en- adelante. Eh, Pueden ser así como logros, incentivos en algún tema, ¿no? Por decir, en colegio, de manera presencial, ya se hacía, ¿no? Solamente que ahora tal vez se toma un poco más de hincapié en este tema, por decir, en química, a uno le da los ejercicios, entonces interactúa con el estudiante y dice, los primeros 5 alumnos tendrán como motivación tantos puntos, por decir, ¿no? Y, y ya con las CIA se puede trabajar, como ya hemos visto anteriormente, simultáneamente estando con los estudiantes en ¿cómo se podría decir? Estando ahí virtualmente. Gracias. Gracias a ti, María Teresa. Y sí, es muy cierto, ya lo utilizamos y lo aplicamos desde hace tiempo ya. Solamente que este término está tomando más sentido en estos últimos eh, tiempos, justamente, porque más va ahondando en la aplicación de la educación digital o la educación en línea. Por ejemplo, Guillermo Moreno también nos dice que a la gamificación lo entiende a lo que sería una técnica de juegos para el aprendizaje de algún tema en específico, del cual el docente nos va a implantar. ¿Sí? Entonces hemos visto palabras de juegos, interacción y aprendizaje. Y yo creo que Inge, utilizando incluso, ¿alguien quiere participar? Adelante. perdón, Inge, buenas noches. Inge, también se puede decir que el objetivo de la gamificación es motivar y aumentar la participación de los estudiantes para que se pueda hacer más atractivo, digamos, obtener puntos y aprender que
o sea, en la clase lo que hacen los profesores es, digamos, dictar la clase y que sea totalmente lineal, mientras que con esta gamificación se busca que todos puedan participar y así obtener puntos y también, digamos, entre juego y juego, divertirse. Eso sería, Inge. No, muchas gracias, Mónica. La verdad, todos los conceptos son correctos, reales. Es una manera de poder interactuar mediante juegos. Y si me permiten dar el aporte también respecto a la gamificación, yo lo defino o lo definiría como una aplicación de los elementos y la mecánica de diseños de juegos, pero en contextos que no son juegos, es decir, en el aprendizaje, en asignaturas, en materias. A esto vamos hablando como la educación, y esto con el objetivo de poder aumentar el compromiso, la motivación, justamente como ha dicho Mónica, y la satisfacción de los estudiantes o participantes. Entonces, dentro de eso también vienen ya estructurados con lo que son los puntajes, los reconocimientos, las insignias y todo esto, para poder promover un poco más la participación sin ser tan agresivos, ¿no? Fomentarles, motivarles a que puedan participar y de alguna manera puedan ser competentes, no que esa participación sea no reconocida. Entonces, a eso nos referimos con la gamificación. Vamos a dejar un espacio ahí para poder, Miro, para poder dejar el concepto de gamificación en un momento. Ya. Hablemos un poco más en contexto en el aula digital. Hay un desafío muy grande. Siempre trato de mostrarles las dos caras de la moneda, ¿verdad? Sin demonizar a ninguna instancia. Pero acá tenemos lo que ya Mónica nos decía hoy. Que lo que pasamos en una situación, en un modelo clásico o tradicional, de tener una clase totalmente lineal, donde básicamente teníamos la transmisión de la información el rol del estudiante básicamente era el ser un receptor pasivo. No había mayor interacción o participación, y menos la fomentación de sus estudiantes. Entonces tenemos que acá no hay una forma de poder levantar ese compromiso con el tema o el aprendizaje en cuestión. Sin embargo, en términos o utilizando y hablando de la gamificación, lo que tratamos de hacer justamente en una era digital, que es de mayor ayuda, fomentar la interacción. Y no solamente, como dijimos, ir con mejores gráficos, con cuadritos que puedan volar o desaparecer, sino con la interacción propia del estudiante y en el contexto del aprendizaje, justamente aplicado con juegos, es decir, la gamificación. Y con esto hacemos que el rol del estudiante llegue a ser bastante constructivista y pueda tener una actividad eh, académica. Entonces acá también decimos que la tecnología no es un mero adorno, es una arquitectura de participación, justamente lo que veíamos, ¿no? Diseñada para transformar al alumno de un receptor pasivo a un constructor activo de significado. Ese es nuestro mayor objetivo el día de hoy. Y para hacer esta transición de este panorama a este panorama, ya sean los dos en estado presencial o digital, lo que tenemos como enganche, es un término que hemos utilizado también creo en el anterior módulo, es justamente estas técnicas y estas herramientas de gamificación. Entonces, lo que necesitamos para poder unir o pasar de un estado al otro es eh, incentivar y promover la motivación del estudiante, el compromiso. Y bueno, el anterior módulo, perdónenme si no estaban algunas personas, pero también se les ha facilitado el material, hablamos justamente
en la sesión 2, si no me equivoco, respecto al motor del aprendizaje, los factores emocionales y motivacionales. Y hay dos términos muy importantes para ellos, que era la motivación intrínseca y la motivación extrínseca del estudiante. ¿Alguien puede recordarnos, refrescarnos, por favor? También les he dejado para eso, para que puedan aportar y definir en el Miro justamente esos conceptos. Entonces, como una primera actividad tenemos eso. Aportar acá, dentro del cuadro, lo que entendemos por motivación intrínseca y lo que entendemos por motivación extrínseca. Por mi parte también voy a hacer mi colaboración, mi aporte, y eso va a ser bastante rápido, o lo podría ser bastante verbal y resumida. Basamos en términos bastante rápidos, diríamos que la motivación intrínseca viene movida por el conductismo, mientras que la motivación extrínseca está bastante vinculada con el constructivismo. ¿A qué me voy con esto? Recordemos que la motivación intrínseca básicamente era el impulso a realizar, dijimos, ¿no? Una actividad por el interés y la satisfacción inherentes a ella, donde básicamente eh, las orientaciones era tener una meta, un dominio, cumplir esa meta. Por otro lado, la motivación extrínseca hacía referencias a realizar actividades para obtener una recompensa y con eso también poder medir su desempeño. Entonces, la motivación intrínseca viene por una meta propuesta por uno mismo o trazada por uno mismo, mientras ya la extrínseca va siendo una meta en común o competitiva, por así decirlo, donde pueda ser comparada y pueda ser valorada, viendo su desempeño del estudiante. Acá, por favor, van a poner sus aportes, ¿sí? Lo vamos a ver mañana para poderlo definir mucho mejor. Pero vamos a trabajar con esos dos términos o bajo esas dos tipos de motivaciones. Ya. Entonces, mientras seguimos avanzando, pueden ir llenando, por favor, porque vamos a seguir tocando estos temas. Vamos a hablar, sigue, de las motivaciones, diferenciándolas en una matriz. Esta es la matriz diagnóstica. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se puede ver. Ya. Entonces, tenemos una comparación de estos dos tipos de motivaciones en cuanto al gatillo que podría ser el enganche, por así decirlo, el estado psicológico que le corresponde a cada uno, su mecánica y la meta del alumno. Como gatillo, como objetivo, tenemos para la motivación intrínseca los puntos, las insignias y la superación propia o evitar el fracaso. Ay, perdón, extrínseca, sí, la comparación. Sin embargo, estoy escribiendo. ¿Quién está escribiendo? Carlos Enrique Sánchez, adelante. Carlos Enrique. Ah, ya, me pide el link del Miro. Les voy a compartir, no se preocupen. Perdón, perdón. Uy, no he leído. Ah, disculpar. Ando un poco más volado de lo normal hoy. Ujú. ¿Ya tienes acceso, Enrique? Denme un minutito. Listo. Mil disculpas, van a disculpar, por favor. Copiado el link. Y les decía, en esta comparación, respecto a lo extrínseco, justamente es la comparación entre el desempeño de cada uno de los estudiantes, es algo ya externo o comparativo, que puede ser
plasmado o indica representado, expresado como indicadores los puntos e insignias. En cuanto a la motivación intrínseca, va siendo algo más interno, que despierta por la curiosidad del mismo estudiante, el desafío o las metas que él se propone. En cuanto al estado psicológico, eh, tenemos en la motivación extrínseca un estado de ansiedad por el resultado. Obviamente es natural esto porque existe una competición, ¿no? Pero hay que saber hasta qué punto llegar a ese nivel de ansiedad, porque el objetivo no es ponerlos a competir a muerte a los estudiantes, pero sí que puedan dar lo mejor de ellos para que puedan superarse. Y justamente también el cumplimiento. En cuanto a una motivación intrínseca, el estado psicológico es justamente el estado de flujo que tiene el estudiante al tener una organización propia de manera interna, porque este mismo estudiante se propone y se pone sus metas, la autonomía que él tiene para poder cumplir y realizar ese desafío, y la competencia que él mismo se está generando dentro de la mecánica tecnológica. Normalmente la forma de expresar eh, esos resultados en la motivación extrínseca va siendo dentro de tableros de clasificación o temporizadores para ver los tiempos que cada uno va teniendo. En cuanto a la motivación intrínseca, tenemos retroalimentaciones o rutas personalizadas. Todo esto que va siendo justamente guiadas, controladas por los docentes, ¿no? Aquí estoy hablando desde la perspectiva del estudiante. Entonces, ¿qué meta tiene el alumno en la motivación extrínseca? Al punto, yendo al punto, decimos que es ganar a los demás o al sistema. Mientras que una motivación intrínseca es justamente superarse a sí mismo y dominar la tarea. Entonces, estos dos no son por separado, más bien es una secuencia. Y aquí en la tabla que he generado está un poquito mal, porque normalmente para poder realizar todo esto, tener un motor de aprendizaje activo, iniciamos por la motivación intrínseca. Iniciamos por uno mismo. Ya uno teniendo esas superaciones, eh, cumpliendo sus desafíos, llegamos a tener una motivación extrínseca, es decir, ya llegar a competir con los demás. Entonces, debemos llegar a aplicar esos tipos de motivaciones con las herramientas que vamos a ver hoy. Ya me he perdido. Aquí está. Entonces, para ver este tipo de motivaciones, hoy vamos a fijarnos en un tipo de marco de trabajo o un tipo de control. A esto le vamos a ver, lo vamos a llamar un panel, un tipo, una estructura para poder cumplir y poder representar los puntos que se deberían de tomar en cuenta en un ambiente motivacional del aula. A esto lo vamos a llamar el panel de control target o el marco target. ¿Alguien escuchó alguna vez de esto? Que levante la mano o participe, por favor. Todo aporte es muy importante y valorado. No, ¿Alguien? Ya alguien dijo no. ¿Una vez han escuchado acerca del target? Tenemos a alguien. Carlos tampoco nos dice que no. Carlos Fernando no puede recordar. Mónica, ¿alguna vez escuchaste acerca del target? María del Carmen, ¿no? Bueno, no se preocupe. ¿Qué es el target? En sencillas palabras. Es básicamente un modelo diseñado para identificar y organizar las variables del salón, justamente que puedan afectar o influir directamente en la motivación y el aprendizaje, el clima de esa aula. Es nada más que eso. Y justamente son las iniciales, ¿no? Tenemos la tarea,
la autoridad, el reconocimiento, el grupo, la evaluación y el tiempo. Entonces, es bajo estas 6 variables que se va evaluando y relacionando para poder tener un clima motivacional del aula. No se preocupen que lo vamos a representar uno por uno. Licenciado, Adelante, adelante, Alfonso. también sería, digamos, un método también para saber, digamos, el tipo de alumnos que hay, qué tipo de alumnos hay, qué tipo de competencias tiene cada alumno. Porque ustedes ven Quizás que nos la otra podría, vez, quizás nos porque, podría servir, Alfonso, ahí tienes razón, sí, pero esto más que todo trata de ver las variables que pueden afectar o influir en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes, más que sí, individualmente. sí, licenciado, Pero, pero usted también tiene que pe- ver un grupo de personas también, que cómo están de ida también, ¿no? Porque no puede haber o buenos estudiantes o tan malos estudiantes también, ¿no, claro, licenciado? ahí tienes razón. E inclusive podrías aplicar este target de una manera más específica, digamos, más micro, en cada estudiante o grupo, como tú dices, ¿verdad? Sí, licenciado. In- Exacto. Inge, Mónica, adelante. In- Inge, también podemos decir que el target tiene que ver de a quién se quiere llegar y con qué tipo de mensaje. ¿Puede ser eso también? Más que todo es para ver la relación que existe en las variables, justamente para tener ese clima adecuado. Pero lo vamos a definir acá justamente uno por uno, Mónica, y va a ir a- a- acomodándose mejor la definición para que lo puedas entender. ¿Te parece? Gracias, Inge. Sí, de momento entendamos qué son las variables para tener un aula o un clima motivacional en el aula. A ver, veamos las 3 primeras variables, que serían variables TAR. La T dijimos que era por la tarea de aprendizaje. El foco, ¿cuál es? El diseño de actividades con nivel óptimo de desafío. Es básicamente un punto muy importante, ¿no? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Qué acciones tiene esta variable, por así decirlo? Es básicamente el variar los formatos para mantener la atención, no es ser tan monótonos y poder conectar el contenido con la utilidad personal, ya siendo más significativos. Por- ¿No será el grado de aprendizaje del alumno? ¿Perdón? ¿No sería el grado de aprendizaje del alumno? ¿La tarea? Claro, claro, las tareas justamente para el grado de aprendizaje, pero hace referencia justamente también a ese diseño de actividades que hacemos, Alfonso. Sí, es bastante cierto. El poder conectar también con la utilidad personal, ¿no? Ahí hablamos un poquito de la significatividad que tenemos con el aprendizaje. La variable A de autoridad, que hace referencia al nivel de participación. Esto tiene el foco como fomento de autonomía y liderazgo del alumno. ¿Qué acciones normalmente se ven en esta variable? La de ofrecer opciones de actuación, de trasladar los controles al estudiante, de poderle permitir dominar los distintos roles que se pueda dar dentro de los trabajos colaborativos, por así decirlo. Otra de las variables es la R, la de reconocimiento, donde básicamente se utiliza el uso de recompensa, la asignación de puntos, etcétera, ¿no? ¿Qué foco tiene acá? Justamente las recompensas, donde se informa la competencia, se expone la competencia que puede llegar a tener determinado estudiante o su desempeño que puede tener en una actividad específica. ¿Y qué acciones se tiene acá? Justamente elogiar el progreso personal, en privado podría ser, o como también en público. Pero esto tiene que ser sin evitar las comparaciones tan radicales que pueda haber, ¿no? Siempre tratar de reconocer y elogiar, no elogiar eh, maltratando al otro, ¿no? No, eso no es lo correcto. Es justamente motivar, incentivar, no menospreciar a los demás, discriminar. Entonces, eso hacemos referencia con esas 3 primeras variables, las tareas, la participación y el reconocimiento. Las últimas 3, las get, que sería el grupo, es decir, las actividades
colaborativas, donde se hace un entorno competitivo y colaborativo, es decir, una competición grupal entre grupos. ¿Y qué va a fomentar esto? ¿Qué acción va a tener? El fomentar la interdependencia positiva para ampliar las interacciones sociales, reforzar las relaciones que pueda haber dentro del mismo grupo con tal de poder cumplir la meta, lograr la tarea, hacer la tarea y ganar los puntos por los que están compitiendo, ¿no? La evaluación, otra variable. ¿Qué foco tiene esto? El poder monitorear la evaluación formativa justamente que se está viendo y no solamente hacerlo como puntual o sumativo, así decirlo. Como acciones que tenemos, el poder privilegiar el error como oportunidad de aprendizaje, es decir, a cada error que pueda encontrarse, justamente reconocer, eh, enseñar la superación a cada individuo, a cada grupo, para que pueda haber un mejor reforzamiento en su aprendizaje. Y no así una discriminación y una ejecución pedagógica. Como última variable tenemos el tiempo. En este caso hablamos del ritmo y la programación. Entonces, eh, como foco tenemos la adaptabilidad de la carga cognitiva, es decir, la temporización que pueda haber o la cronometrización que pueda haber de cada actividad para que se pueda cumplir los objetivos realizados por el mismo docente, perdón. Entonces, dentro de sus acciones, ¿qué tenemos? Tenemos el ajustar el ritmo del aprendizaje, considerando la diversidad del mismo y permitiendo la gestión de las actividades que se vayan a cumplir con las tareas que se implementen. Entonces, acá es muy importante tomar el tiempo, tomar en cuenta el tiempo, porque no podríamos dar una actividad para que se nos vaya todo el día, ¿no? Normalmente hacen eso algunos modelos. Si no hay nada que hacer dentro de la improvisación, generan una actividad y listo, y ahí murió. Pero no, justamente tenemos que, como una variable de este modelo, controlarlo para poder motivar el objetivo. Ya, con esto ya estamos viendo todo lo que eran los fundamentos relacionados a esta clase. Hemos visto lo que era el target, hemos visto lo que era, o recordado lo que era la motivación, que es el eje central, el motor de esta sesión, lo que queremos hacer, justamente. Y vamos a ir de lleno relacionando y viendo estas variables, este modelo, las herramientas que podríamos utilizar para esto. ¿Alguien tiene algo en mente de qué herramientas se ajustarían a este tipo de modelo que pueda tomar en cuenta la tarea, la autoridad, el reconocimiento, el trabajo grupal, la evaluación y el tiempo? ¿Alguien que pueda decir algo? Por favor, ¿tenemos algo? No, no importa. El, Inge, Quizás el, ClassDojo podría ayudar, ¿Carmen decías? que ClassDojo podría cumplir justamente lo que muestra el panel del control docente, porque va a ayudar a formar grupos, premiación durante las participaciones, se puede colocar el tiempo mientras los chicos hacen las actividades y también se puede mostrar maneras de poder evaluar. Exacto, María del Carmen. Sí, es una buena herramienta esa. Adelante, Mónica. Inge, en cuestión el Miro también, el que estamos manejando, también podría ser una buena herramienta, ¿no? Que tiene esto, pero en el Miro no tenemos el tiempo, creo. No hay cronometrización, pero en sus versiones betas ya quieren sacar algunas actividades, pero no es compatible con todas las plataformas. En realidad, Miro está queriendo abarcar todo eso que les comento. Está queriendo abarcar la parte de herramientas de gamificación, de plataformas virtuales y creación de contenido. Entonces, Miro se está abriendo potente nomás.
tiene actividades similares. Pero sí, es una buena opción, Mónica. Acá, por ejemplo, Carlos Enrique nos dice de que se utiliza mucho en el fútbol para conocer las características de un jugador o equipos. En el caso docente se utiliza para medir los alumnos o grupos de alumnos. Sí, es básicamente eso, pero también está enfocado y centrado en las variables para... ¿Dónde está la diapositiva? Para tener un mejor clima motivacional del aula, porque justamente la motivación es la palabra clave en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos que motivar a los estudiantes para mantenerlos atentos, enganchados a la clase, a la sesión. Entonces, para eso es importante la motivación. Entonces, en este caso, el eje central, la motivación o el ambiente motivacional. Marían de Los Ángeles, adelante. El Quizzes también abarcaría eso como aplicación, ya que es un cuestionario y generalmente eso se pone en grupos para que los estudiantes respondan el cuestionario mientras están jugando, pero también tiene un límite de tiempo que les va cortando mm, el tiempo que tienen para responder las preguntas. El reconocimiento se daría en que cada que los alumnos llenan el cuestionario se les da un pequeño premio, una puntuación que pueden cambiar en la misma aplicación para seguir practicando o jugando. Muy cierto lo que dice Marían. Es una plataforma y una herramienta que vamos a ver hoy. Quizzes también. Entonces, si ven, conocemos muchas maneras de poder aplicar dentro del modelo Target a las herramientas o plataformas que hemos visto. Miro es una de ellas, tenemos Quizzes, tenemos DocuClase, que nos dijo María del Carmen, y también las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con la primera herramienta, que va a ser Mentimeter. ¿Qué hace esta herramienta? Justamente realiza actividades temporizadas por cada actividad, es decir, por cada diapositiva, por así decirlo. Es una secuencia de actividades que le va a permitir al estudiante mantenerlo atento. ¿Por qué? Porque con esto tiene que ir respondiendo según las preguntas que vamos dando en clase, por ejemplo. Entonces, esto permite que esté atento durante ciertos periodos controlados para las actividades. Ya lo vamos a entender mejor, no se preocupe, lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el efecto? El efecto es generar un efecto de enfoque de la atención, donde se interrumpe el declive cognitivo, obligando a los alumnos a organizar la información reciente y verificar su comprensión de manera formativa inmediata. Es una forma de hacer una autoevaluación con lo que se está avanzando en ese momento. Entonces, esta herramienta es para aprender en ese instante mismo. Mientras vas avanzando, vas evaluando. A veces incluso puede ser un poco desesperante porque hay personas que les encanta ser competitivos. Entonces, les agarra en curva y el tiempo no les es suficiente. A ver, vamos a utilizar con la herramienta Mentimeter entonces. Les voy a compartir. Primero cierro esta pantalla. Listo. Todos pueden ver. Voy a abrir Mentimeter. Listo. Entonces lo tenemos abierto dentro de Mentimeter. Solamente lo ponen como Mentimeter en su buscador. Y obviamente tienen que ingresar o iniciar sesión con su cuenta de Google. Les recomiendo que hagan eso. Ya, iniciamos. Y una vez hecho todas las herramientas que vemos, bueno, todo el proceso burocrático para iniciar la sesión, aceptar la cuenta de Gmail, etcétera, tenemos esta pantalla. ¿Se puede ver la pantalla, verdad? ¿Pueden verla? Sí, Sí. Gracias. Gracias, Sí, gracias. Inge. Posterior a hacer todo el proceso burocrático, que básicamente son clics, ¿no? Voy a aceptar, seleccionar el perfil de Gmail y darle a aceptar.
Estamos viendo con la versión gratuita que no tiene nada que ser menospreciado, por favor. Si gustan algún rato vamos a expandir una plataforma. Eh, una vez iniciado dentro del perfil, tenemos las opciones de poder crear nuestro propio Mentimeter, que son actividades secuenciadas, como les había dicho. Acá tenemos normalmente las actividades. Y Inge se cortó el audio. Ay, mil disculpas. Les decía, por encima de la burocracia y demás, ya iniciando sesión, nosotros tenemos esta misma pantalla que yo la tengo, que es una pantalla de perfil donde podemos ver directamente las creaciones que podemos hacer con las plantillas. Y los elementos más populares acá son este tipo de conjuntos. Tenemos la nube de palabras que también lo tiene Miro. Recuerdan que podían poner una palabra entre varios y se iba juntando. Si esta se repetía, la palabra se hacía más grande. Es bastante útil para la lluvia de ideas, como así lo llaman. Los elementos de tipo poll, que son las de tipo encuesta o comparación de argumentos de varias personas encuestadas. También tenemos las de texto abierto, por así decirlo, las de catalogación, que también lo tiene Miro, en distintos tipos de planillas. Otra vez tenemos básicamente la catalogación, pero esto va razonado por algún tipo de puntaje o evaluación que se pueda hacer. Acá tenemos las señalizaciones, utilizadas, por ejemplo, para señalizaciones del reconocimiento de elementos en una figura o en geolocalizaciones, ¿no? Para poder mostrar. Ya esto según cada participante, porque va evaluando o interactuando con cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, he hecho algo bastante rápido. E incluso con una plantilla lo hice, si no me equivoco. Sí, es un Mentimeter respecto a la selección de la materia preferida en la escuela. ¿Esto qué va a hacer? En tiempo real me va a recopilar la información de cada uno de los participantes. ¿Y cómo hago esto? Si pueden ver la pantalla, solamente tengo esta presentación que me muestra el dato, me dice la selección, aquí ya tengo una persona que ha participado y las opciones. Si yo le doy a vista previa, después de haber seleccionado algún tipo de plantilla, esto es lo que va a pasar. Me va a dar dos tipos de vista. Cómo ustedes lo van a poder ver incluso desde su dispositivo o su computadora y cómo yo lo voy a poder ver. Ya una vez finalizando, van a poder tener la misma vista que yo. Entonces, vamos a ir a ello. Es bastante rápido esto, no se preocupen. Les voy a compartir. Voy a compartir el link y lo subo a la plataforma. Adelante, por favor, podrían seleccionar y van a ver con la imagen en pantalla cómo va tomando en cuenta cada votación. Ahí lo tienen. Entonces podemos ir participando y van a ir viendo en tiempo real cómo vamos seleccionando. Tenemos en la parte inferior derecha los participantes que se están agregando de manera bastante puntual. De momento tenemos 23 participantes, 26 participantes y cada uno tiene que responder. Si se fijan en la pantalla del que les estoy compartiendo, automáticamente y en tiempo real los resultados se van plasmando. Acá seguimos teniendo más participantes. De 36, 22 ya me han respondido. Y acá tengo los resultados plasmados en porcentajes. Matemáticas va ganando. Interesante. Deportes también.
Fíjense, vemos el progreso de cuántos van votando. Ya tenemos 28, se ha agregado un usuario más, 39, 28 de 39, pero nadie más vota. Bueno, 29 de 39, y es así como va funcionando esto. Le vamos a dar a finalizar. Sigue respondiendo, sigue aumentando, pero no hay mucho tiempo. Voy a finalizar la presentación del Mentimeter, por si acaso, no de la clase. Y diría acá, no hay reconocimiento, no hay puntos. Es porque Mentimeter cumple con algunas características, pero no con todas. No, no asigna puntajes de momento. Pero sí permite, como ustedes han visto, ese enganche, llamar la atención y tomar en cuenta la participación, el argumento o la elección que cada uno pueda tener. Entonces va recopilando información, va tratando de llamar esa atención de los participantes. Entonces, mm, a eso nos vamos con el Mentimeter. Justamente esta llamada de atención se puede dar en lapsos programados o secuenciales durante la clase. ¿Para qué? Para que pasado un lapso durante la sesión podamos ver si realmente están participando, están atentos o no, y que puedan dar su voto, su voz, su voto, su argumento. Es para eso que nos sirve el Mentimeter. Veamos las otras herramientas. Estas otras son las Kahoot y Quizzes. Justamente mencionó una de las participantes. Y acá tenemos elementos que ya son más adaptados o que cumplen lo que vimos del modelo Target. Tenemos los temporizadores, los timers, tenemos los puntajes, las comparaciones y el podio, donde podemos fomentar la mayor participación de los participantes. Muy redundante. Justamente estas mecánicas, estas herramientas, llegan a ser ganchos para la motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque promueve la participación y competición, ¿verdad? Ya que hay un tiempo, ya que hay una dificultad y hay una acumulación de puntos. Pero obviamente esto solamente es una herramienta, no es que vamos a pasar la clase jugando, ¿no? Es justamente para tener enganches en las materias. Entonces, bueno, les presentaré una de las herramientas, por favor, creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Tenemos como unos 10 minutitos más. Kahoot y Quizzes son básicamente lo mismo, cumplen con estos tres parámetros que les estoy mostrando y no tienen mucha diferencia. A ver, nos vamos a ir a Kahoot. Ahora tenemos Kahoot. ¿Qué vemos acá? Ya posterior a hacer la activación de su cuenta, tenemos un perfil más elaborado. ¿Por qué? Porque justamente estas son herramientas más avanzadas de interacción y tienen sus condicionantes. Por ejemplo, en la versión gratuita en la que estamos, tus Kahoot son compartidas con todos. Entonces, todos están dispuestos, todos tus Kahoot están disponibles para que se puedan ver con los demás, al igual que Quizzes. Si ustedes entran a Quizzes van a poder ver incluso hay eh, quizzes de quechua de la San Simón, hay quizzes de cálculo 1 de la San Simón, hay docentes que han utilizado quizzes y tú puedes interactuar. Dentro de biblioteca nosotros vamos teniendo las actividades que nosotros seleccionamos, que nosotros diseñamos. A ver. Entonces, ¿en qué parte este Kahoot? También una secuencia de herramientas, de slides, donde se va a ir haciendo preguntas y se va a ir acumulando los puntajes.
Lo mismo de manera rápida, Quizzes. No se puede ver, ¿verdad? Las Miércoles. diapositivas está compartiendo, Inge. Perdón, mil disculpas. Ay, se me va, se me va. Les decía, Kahoot, ese es el perfil de Kahoot. Es una plataforma mucho más elaborada porque tiene bastante interacción, bastantes acciones y tú puedes llegar a compartir y ver de manera libre los Kahoot creados por otras personas. Dentro de tu perfil tienes mayor organización, mayor estructura. Tienes incluso una zona de importaciones de aplicaciones externas, tienes tus grupos, tus resúmenes y justamente tus aplicaciones o tus Kahoots, que son una secuencia organizada creada por ti a partir de plantillas o no, de preguntas que van a ir siendo secuencialmente cronometradas o no, para que vayan siendo evaluadas por los participantes. De la misma manera es Quizzes. Ustedes entran al buscador con Quizzes. Y una vez ingresado su sesión, pueden ver las distintas actividades que hay. Por ejemplo, si se fijan en comparación de los perfiles, Quizzes es más abierto, más intuitivo. De primer plano, en el perfil, cuando tú inicias sesión, puedes ver tus actividades y tus quizzes y abajo planillas que se han utilizado de manera libre por otras personas y que se han creado. Por ejemplo, acá tenemos una de identificación del factor común. Acá tenemos una de historia de Bolivia del CBA. Entonces, ya ha habido participantes para esto, porque justamente son herramientas interactivas, ¿no? Y son libres. A ver, por ejemplo, vamos a ver esta. Yo tengo esta actividad cargada, he participado, que les voy a compartir ahorita. Ah, es bastante dinámico e interactivo esto. Quizzes, ahí lo tienen el link. Lo tienen el link. Y pueden ir viendo mientras van participando, por favor. Se dan cuenta, van siendo preguntas del ámbito que vamos escogiendo, donde si vamos seleccionando no el correcto, vamos acumulando puntaje, ¿verdad? De la misma manera el Kahoot. Algunos ya deben estar respondiendo e interactuando con el Kahoot. A ver, vamos a ver esta parte. Kahoot. Ya. Aquí está mi borrador. Listo. También tenemos la parte de temporizador en estos casos. ¿Qué está pasando acá? Adelante. ¿No pueden ver la pantalla o qué ha pasado? José García, adelante. Sí, Inge, buenas noches. Dime. Consulta, Inge. Estoy viendo lo que está haciendo justamente, al igual que esos, eh, al igual que ese cuestionario que ahorita estás respondiendo, digamos, nosotros entonces podemos elaborar al área que nos dedicamos, o sea, a una materia específica, ¿verdad? Me gustaría crear. ¿Sabes qué, José? Me gustaría crear, pero el tiempo no nos da. ¿O quieren que quedemos un día para que creemos un Kahoot? Se puede crear, José. Ya, ok, Todo esa es es la consulta, está bien. Pero ahora, la otra consulta es que si yo puedo utilizar, digamos, esto para las evaluaciones que rudimentariamente se hace, digamos, o sea, ya automatizarlo en otras palabras, para ya yo tener, digamos, las calificaciones de mis estudiantes, por decir. Entonces, no solamente como práctica ahorita, como la que está haciendo, sino que automatizarla directamente y que me salga, digamos, las respectivas notas de los X estudiantes. No sé si me dejo entender. claro, ya tú quieres utilizarlo como una herramienta de evaluación, ¿verdad, José? Así es,
así como esa Eh, dinámica, de modo que ellos puedan tal vez comprender y tal vez de repente se pueda también subir, digamos, el material de la clase o de la materia y en base a eso ellos puedan reforzar lo que se les ha dado en clase y aparte puedan reforzar con estas aplicaciones o programas y puedan directamente poder evaluarse mediante estas herramientas. la verdad es una estrategia muy interesante la que dice José, utilizarlo directamente como una herramienta de evaluación. Pero ten en cuenta esto, José. Ayer hablamos. Teníamos una participante, no recuerdo el nombre, que nos dijo que utilizaban en los doctorados esto y no era bien visto. Ya no tiene sentido, ¿no? Y es porque justamente estás, digamos, avanzando, ponte un posgrado o dando una clase en secundaria y llegar a evaluar con este tipo de herramientas puede llegar a ser un poquito tedioso. Entonces, justamente por eso debemos verlo más como herramientas de gamificación, de interacción y de enganche en la clase, para mantenerlos activos dentro de la clase. Pero si ya los sometemos como una herramienta de evaluación, vamos a tener quizás cansancio, hasta excusas porque no da el sistema o algo, porque la evaluación llega a ser algo mucho más importante, no es una nota que define incluso la aprobación o no de la materia. Entonces, podrías llegar a tener ese tipo de malas respuestas, malas reacciones por parte de los participantes. Yo pienso que es una buena estrategia, José, pero tendrías que tal vez pensarlo un poco más. Si lo usas como una herramienta evaluativa, quizás también puede que tengas malas experiencias con los participantes. Ok, entiendo, comprendo. Entonces, sí, justamente ayer no estaba en clase, entonces entiendo lo que me está diciendo, pero ¿se podría hacer eso? O sea, Claro, se podría hacer eso. Si gustan, lo ya, vamos a ver ya desde la IA para sacar resúmenes. Pero te ok, digo, sobre todo, el objetivo principal de estas herramientas de gamificación es sí, en el momento. O sea, participar, llamar la atención y hacerles que ya, estén al tanto de lo que avanzamos, ok, no ok. recopilar información. ¿Sí? Ya, gracias, José. Me imagino que todos han respondido y han ido viendo cómo estamos haciendo esto, ¿no? Después de responder todo, vamos a ir viendo el resultado, cualquier cosa, a ver, solamente que es muy largo esto, es de 8. No, van a ser 14, no vamos a cansar. La cuestión es de que una vez acabada esta actividad, si es siendo cronometrado, no tenemos el podio, la comparación de los puntos de todos los participantes. Entonces, llega a ser más útil para enganches. Sí, se puede cambiar el modo de juego, Leimi, y ya vamos a ver la manera de quedar un día para solamente una herramienta, ¿sí? Pero lo más importante es mostrarles, darles a conocer. Y vete, estoy de acuerdo. Yo creo que el jueves o el viernes vamos a hablar para darles tiempo el lunes, un lunes si gusta, porque el lunes no pasamos clases, netamente a una herramienta o dos. Pero ahorita lo más importante es ver y compararlo con los conceptos. Mije, súper Adelante. interesante esta aplicación, porque aunque no me crea, me ha hecho acordar matemáticas. Sí, lo podemos crear y editar y hacerlo más dinámico, y generar animaciones, sonido. Podemos hacer que la pregunta que se ve en la pantalla, por ejemplo, se lea en voz alta. Entonces, es muy bonito, pero también darse cuenta de utilizarlo mucho puede ser tedioso y cansador, ¿no? Ahí va el diseño de la clase que tiene el docente y no hacerlo monótono. Bueno, voy a seguir antes de que me cuelguen, mostrándoles lo que sigue. Entonces, bajo estas herramientas tenemos que entender la secuencia que va teniendo la mecánica de estas herramientas de gamificación. Como fase uno, lo que normalmente tenemos es el gancho para mantenerlos atendidos en el aula, como prestando atención. Acá decimos que la mecánica bajo puntos de por velocidad, ranking, etcétera, donde el objetivo es capturar la atención. Atención, la palabra principal.
Para una segunda fase, es decir, durante el proceso de la enseñanza, el mantener la guía de la tutoría. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de que el alumno use la información sobre su propia competencia. Es decir, vaya retroalimentándose con lo que vamos avanzando. Ya tenemos su atención, tenemos que ir manteniéndolo interactuando y obviamente compitiendo, ¿no? La primera fase llega a ser más extrínseca, porque genera una competición. Llama la atención, todos quieren ser primeros, o segundos, o terceros. Luego mantenemos el aprendizaje, la sesión con el andamiaje, con la clase, con los conceptos, fundamentos y una que otra actividad. Y al final tenemos un dominio completo, dándoles algunas evaluaciones cortas. Y para esto sirven los quizzes o los Kahoot. Entonces, esto lleva a ser más de la motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque es independiente, no es tan comparativa. Si vemos qué puntos o variables toca dentro del modelo Target, estas herramientas de gamificación toman en cuenta esos tres variables. La del tiempo o la cronometrización, la de las actividades grupales y la del reconocimiento. Y podemos ver de manera sintética a qué nos vamos y cómo podríamos utilizar las herramientas. Usamos el Mentimeter primero para poder enganchar, solamente enganchar. Y durante el desarrollo de la clase, podemos mantenerlos activos, atentos, con pequeñas evaluaciones momentáneas de Kahoot o quizzes. Entonces, con este tipo de metodología vamos haciendo un desarrollo del estudiante y comprensión, motivándolos a que vayan participando mucho más y se mantenga ese ambiente motivacional dentro de nuestra aula. Eso va siendo por el día de hoy. Entonces, básicamente son herramientas para enganchar, para mantenerlos atentos, para comparar y motivarlos a que sigan participando. Me encantaría de verdad que sigamos, pero el tiempo no nos da, han visto. Y trato de cubrir las herramientas que se pueda posible, las que se puedan ver, pero son bastantes. Y trato de ser puntual. Algunos a veces se quedan con poco sabor de lo que han visto. Les pido mil disculpas por eso, pero trato de ser bastante conceptual también en parte de eso. Entonces, gracias Efraín. Efraín dice que le pareció muy interesante, Inge, muy dinámico. Sé que algunos no han visto mucho, por favor. El viernes vamos a hacer una pequeña consulta, encuesta de qué herramientas quieren ver, para que habilitemos el lunes a los que deseen y veamos con un poco más de tiempo una plataforma. Vamos a crear un tema en específico. Yo les voy a pasar el material por el Miro y vamos a crear una encuesta, ¿sí? Ya, entonces eso es todo por hoy. Les veo mañana y con esto hemos acabado la unidad de las herramientas digitales. Mañana iniciamos con lo que sería la inteligencia artificial. Que tengan una buena noche Hasta mañana. y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias, Inge. Hasta mañana. Buenas noches, Mariana. Hasta mañana. Mañana.